Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Educando y Maleducando. El día de hoy nos acompaña Jorge Alberto Vázquez, quien es director de Descubre tu Talento. Y bueno, nos da mucho gusto que estés aquí, Jorge. Y pues primero que nada es, ¿por qué tendremos que descubrir nuestro talento? ¿O cómo se descubre? ¿Cómo ¿Cómo están? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. ¿Cómo se descubre tu talento? Bueno, partimos que cada persona tiene un talento natural, ¿no? Cada persona tiene sus características propias, derivadas de, en muchas ocasiones de la personalidad, por supuesto, y de las habilidades naturales que cada persona tiene, ¿no? Oye, y ¿cómo impacta este descubrimiento a cada individuo en su día a día? ¿Cómo impacta el descubrimiento? Yo creo que es indispensable que cada persona conozca perfectamente sus características de personalidad y a partir de ahí pueda asumir cierta responsabilidad para poderse comunicar y relacionarse, por supuesto, con las personas, pueda también ser capaz de ejercer su propio liderazgo y también con base en eso sepa cómo hasta cómo desarrollarse, ¿no? Cómo ir creciendo con base en sus propias características de personalidad, es decir, donde es bueno de manera natural. Claro. Sí, porque muchas veces no lo saben, ¿no? O sea, uno parte de el poder, digamos, identificar, o a veces pensamos que no somos naturalmente buenos en algo y sí lo somos. O sea, en general hay un desconocimiento de uno mismo, ¿no? Y entonces le atribuimos tal vez el no poder trabajar efectivamente con un equipo a otras miles de cosas, ¿no? Es que Exacto. Me cae mal o esa persona me frustra, ¿no? Y no es necesariamente el caso, ¿no? Además, hablas de un perfil natural, que se basa en ¿qué? Toda esta teoría detrás de este perfil natural. Claro, con mucho gusto. Fíjate que todo parte de la metodología de los colores, que es la herramienta que represento en México y de la que soy especialista. La metodología de los colores está basada en una herramienta psicométrica que se llama DISC. DISC fue desarrollado por William Moulton en la Universidad de Harvard hace más de 80 años y en realidad lo que el señor quería era predecir conductas, ¿no? Desarrolló una herramienta maravillosa que a la fecha sigue siendo vigente y lo que él buscaba era predecir conductas. Se basa en los 4 temperamentos de Hipócrates, se basa en los arquetipos de Jung. Y lo que hace THT, que es la empresa de la que soy partner en México, lo que hace THT es mejorar DISC. Para toda la audiencia que probablemente desconozcan qué es DISC, ¿nos puedes profundizar en un poquito? ¿Qué significa cada uno para que nos vayan siguiendo? Sí. Porque es muy interesante. Claro que sí, con mucho gusto. DISC, lo que evalúas con DISC son características de personalidad. ¿Ok? Y entonces se dibuja un cuadrante, una cruz. Los perfiles superiores son perfiles racionales. Son perfiles que experimentan la vida a través de la razón. Los perfiles inferiores son perfiles emocionales. Son perfiles que experimentan la vida a través de las emociones. Los perfiles del lado derecho son perfiles extrovertidos, son perfiles que requieren mucha movilidad. Y los perfiles del lado izquierdo son perfiles introvertidos, son perfiles que no se mueven tanto, no miran tanto los ojos, la cadencia incluso en la manera de hablar, en el caminar es más bajo, es más pausado, así es. Y entonces cuando cruzamos la información, resulta que el perfil superior derecho es el perfil rojo, es el perfil determinante. Como los que le llaman tipo A, cuando les dicen tienes una personalidad tipo A, ¿no? Que es el líder estereotípico, ¿no? Más decidido, autoritario, ¿no? ¿A eso es un poquito? Totalmente, sí. Es una persona directa, práctica, exigente, orientada al resultado. Es una persona que a lo mejor la diplomacia le cuesta un poco más de trabajo, sobre todo cuando está orientado al resultado, ¿no? Cuando está en modo guerra, en modo trabajo. Nos vienen a la mente varios que tienen ese perfil. Probablemente. Seguramente tú ya lo tienes en mente. Sí, son personas que a lo mejor la diplomacia les cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Están tan orientados al resultado, al desafío, que no importa el cómo, importa llegar a él.
Ujú. Y fíjate que tu comentario es muy interesante porque efectivamente se asocia mucho hacia ese tipo de liderazgo. Sin embargo, las cuatro características de personalidad tienen características particulares, obviamente, orientadas al liderazgo. Uh-huh. Y eso es lo que puedes descubrir con la herramienta. ¿Qué tipo de liderazgo tiene cada una de las personas? ¿Qué tipo de comunicación? Es decir, cómo se comunica, cómo se dirige, cómo habla, cómo emprende, cómo dirige, por supuesto. Uh-huh. Uh-huh. Que es súper importante porque finalmente tú como líder de un equipo o como parte de un equipo, al reconocer estas características, ya sabes cómo debes de llegarle a la otra persona. Una persona roja va a tener que adaptar su perfil natural de irse hacia el objetivo uh-huh. y de repente tener ese momento de decir, tengo que hacer una pausa porque esta persona es verde uh-huh. y necesita esa pausa. Exacto. Y necesito escucharla. No solamente yo llegar y decirle, ¿no? Exacto. Y entonces esto te ayuda a que entiendas mejor a la gente que colabora en tu equipo. Uh-huh. Y de esta manera, inclusive, hay cosas que no le vas a pedir a alguien, ¿no? O se lo vas a pedir, ¿no? O sea, se lo vas a pedir de diferente manera, ¿no? Exacto. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Una persona, por ejemplo, amarilla, que tiende a ser totalmente optimista, que todo se puede, que es muy positiva y que va a estar generalmente es la que va a persuadir a los equipos. Esa persona a veces no se regresa y a veces está muy acá y necesita a esta persona azul que la baje y le diga, oye, pero no consideraste esto. Que una persona azul es completamente analítica y mucha gente lo podrá tomar como, ay, siempre es tan negativa esta persona. No es que sea negativa, es que es una persona analítica que te va a decir lo que tú no viste. No viste, exacto. Y te complementa, ¿no? Uh-huh. ¿Podemos cambiar? Qué interesante pregunta. En características de personalidad, bueno, la personalidad se compone de temperamento y carácter. Uh-huh. El temperamento no cambia, ¿no? El carácter es, bueno, primero déjame terminar. El temperamento. No. Fíjate, esto lo podemos ver con niños pequeñitos, ¿no? Que apenas están socializando. Tú puedes notar niños chiquititos que a lo mejor son totalmente introvertidos, ¿no? Están escondidos detrás de la mamá y se le acerca a alguien y, bueno, el llanto. Hay niños desde chiquititos súper sociables, ¿no? Que apenas ve a alguien y ya le está pidiendo los brazos, ¿no? Sí. Y hay niños que se frustran así, ¿no? Sí. No pueden hacer muchas algo. veces decimos traen la personalidad desde la panza, porque desde que nacieron ya traen ciertas características. Pero obviamente evolucionamos, ¿no? Esa es la parte importante. El carácter es lo que vamos aprendiendo, es lo que nos son las capas de Shrek, ya sabes. Uh-huh, uh-huh. Es lo que vamos aprendiendo, es la educación, son los papás, son las leyes, es la sociedad, es el contexto, son las experiencias, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y la manera en la que yo aprendo a enfrentar estas experiencias. El punto es que podemos evolucionar, por supuesto que podemos evolucionar, solo que lo tenemos que hacer orientado hacia justamente todos estos aprendizajes, ¿no? El trabajo en terapia probablemente se tenga que trabajar enfocado al carácter y no al temperamento. Porque soy rojo y voy a seguir siendo rojo. Temperamento, dame ejemplos de temperamento. Temperamento. Que no cambia. Pues el introvertido, extrovertido de entrada no cambiaría, pero te adaptas. Aquí yo lo que querría decir es, tienes un perfil natural, pero dependiendo a la circunstancia te adaptas. Sí, o te afecta, ¿no? No, te tienes que adaptar normalmente. ¿Cómo te adaptas? Ese es el mejor funcionamiento. Yo soy, si esta persona es introvertida y tiene que dar una clase, o tiene que hablar frente al público, pues tiene que buscar herramientas para lograrlo. Y conocemos a muchos introvertidos muy famosos en el mundo, pero muy famosos, que dan pláticas, TED Talks, todo, pero son introvertidos, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron estas personas? Se adaptaron. Trabajaron muy fuerte para poderlo modificar, para poderse adaptar. Efectivamente, es la palabra, definitivamente, para poderse adaptar, pero tuvieron que trabajar muy fuerte. Ahora, no significa que van a dejar de ser introvertidos. No ese es el punto interesante para mí. Es muy dejar de serlo. Un introvertido, porque aparentaría que sí. No, un introvertido uno pensaría ya no son introvertidos. Va a ir a socializar cuando tenga que socializar, pero su desgaste emocional va a ser tal
que necesite aislarse. Va a ser la persona que salga del congreso. O prefiere nada más con un amigo, ya sabes. No, va a salir del congreso y necesita tiempo a solas para relajarse y para nuevamente retomar esa introspección en sí mismo y volver a salir. Sí, ¿correcto? Efectivamente, es un desgaste emocional. Un extrovertido es todo lo contrario. Yo soy extrovertida, te lo puedo decir. Bueno, tú también, Nate, eres extrovertida. No, pero eso es lo que iba a decir. ¿Qué pasa? No siento que fui siempre, fíjate. O sea, yo siento que yo de muy chiquita sí era extrovertida y por eso me llama la atención lo que dijiste. Pero cuando me pusieron lentes, pues todo se burlaban, ¿no? En mis épocas eran de las que 4 hojas, que no sé qué. Y tan chiquita, que me lo pusieron de 5 años, me volví ultra tímida, ultra introvertida, ya sabes. Pero es verdad que eventualmente, ¿sabes? Ya cuando entras a la carrera, prepa, la carrera, vuelve a surgir la tendencia natural. Tu perfil natural era el otro. Lo que pasaba es que había un factor que te hacía estar ultra tímida, te daba pena más que nada, ¿no? Exacto. O sea, una persona extrovertida, si vamos a una reunión, si vemos gente, eso nos alimenta y nos realimenta. Sí, yo odio estar sola. Prefiero mil veces estar haciendo eso. Sacas energía. Sí. Un introvertido le drena la energía. Esa es la diferencia. Y es crucial, ¿no? Es entenderlo, crucial. Saberlo y entenderse a sí mismo es lo más importante. Y un extrovertido entender al introvertido es sumamente importante porque el poner, por ejemplo, a una persona de tu equipo o de tu familia en esas situaciones los desgasta mucho, ¿no? Entonces, bueno, es importante, o sea, a veces dices, es que ese empleado, ese colaborador no me está haciendo caso, nada más, no me contesta, no me ve a los ojos, nunca me dice qué opina. Bueno, es que seguramente es introvertida. ¿Cómo le vas a llegar? Lo importante es eso, ¿no? Ahora, ¿cómo les vas llegando? Exactamente, tiene un estilo de comunicación diferente. Y hablando de comunicación y hablando de liderazgo, definitivamente el responsable de tener esas herramientas y habilidades para lograr comunicarse y liderar personas con características distintas a las tuyas es el propio líder. Es el líder, claro. Y de ahí surge totalmente. Realmente la posibilidad, por eso es tan importante. Yo aquí te preguntaría, retomando antes de movernos a otra parte, nos decías que entonces tenemos un perfil rojo, que es esta persona determinante, decisiva, ¿no? Que por muchos años se consideró el líder natural. El líder natural. Exacto. Muchas empresas son lideradas por rojos. O antes, ahorita sí hay como un shift, ¿no? Ya empieza a haber un cambio. Sí. Los otros 3, ¿nos puedes platicar un poquito? Bueno, ya hablamos un poquito de un amarillo, que tiende a ser el que es el influencer, ¿no? Efectivamente. Por eso DISC. DISC es un acrónimo. La D es determinante, influyente, S de sereno y la C concienzudo, analítico. Concienzudo. Exacto. El segundo color es el amarillo. El amarillo es un color activo, emotivo. Activo como el rojo, requiere mucho movimiento, pero el rojo es contundente, el rojo es echado para adelante. El amarillo es mucho más, es sociable, por supuesto, pero en cuanto a movilidad, haz de cuenta que es una abejita así, ¿no? Yendo de flor en flor, así. Súper expresivo. Exacto. Es una persona influyente, efectivamente. Es elocuente, es como sociable, se comunica muy fácilmente, es una persona creativa, es decir, está como en la parte fantástica, no fantaseosa. Le cuesta mucho trabajo a veces aterrizar las cosas, se llena de tantas cosas, le gusta estar en todos lados que a veces le cuesta trabajo enfocarse o le cuesta trabajo concretar. El valor para el equipo de esta persona es que es un motivador natural. La limitante de esta persona es que puede percibirse como voluble a veces y también le puede costar trabajo concretar las cosas, ¿no? Además, ¿sabes qué? Puede ser muy crédulo. Se emociona tanto con las cosas que dice sí, y pues por supuesto que puede equivocarse. Por supuesto, exacto. De pronto muy inocente. Y eso le puede cobrar... Fantasioso, ¿no? La fantasía. O sea, como que confías mucho en la gente. Porque, exacto, ¿no? Se emociona y entonces, dice, claro, vamos. Sí, vamos a hacer esto, vas a ver que va a ser maravilloso. Lo crees. lo Necesitas justo esos balances con otras personas. Es que un motivador natural tiene que creer.
Sí. Efectivamente. En tiene el que sueño. confiar. Sí, En tu en el sueño. En lo Si que no, estás no hay manera de creando. motivar. Exacto. Sí. Y lo padre es que esa persona transmite esa confianza, exacto. Sí, La gente, claro. por supuesto que le cree y por supuesto que lo sigue. Es natural esa habilidad en él, ¿no? Sí, pero es importante que tenga junto a él alguien que se aterrice. Claro. No hay totalmente. combinaciones perfectas en los equipos. Definitivamente. Generalmente un amarillo, y ahí podemos, o sea, un rojo, si quieres rojo, generalmente se beneficia mucho de una persona verde, que es serena. ¿Por qué? Fíjate, para responder esa, vamos a platicar sobre el verde. Sobre el verde, exacto. El verde es un perfil sereno. Es un perfil que ya tiene características de persona totalmente distintas. Los otros dos son activos, requieren mucho movimiento. El sereno ya no. El sereno se mueve más despacito, habla más bajo, probablemente no sostiene tanto la mirada. A lo mejor sí voltea a verte, pero la voltea, ¿no? Porque no le gusta justamente la confrontación. Entonces es una persona diplomática, conciliadora, sumamente serena. Le gusta mucho los procedimientos conocidos, el proceso. Le gusta mucho las actividades repetitivas. Sí, seguir procesos. Seguir procesos, ¿no? Exacto. El ambiente estable le gusta también La mucho. disciplina, los hábitos. Sí, todo eso le da mucha seguridad. Lo hace sentir tranquilo. Que la consistencia es importantísima y viene de los verdes. Efectivamente, Sí. Efectivamente. Cosa que no tiene el amarillo y el rojo va pero como flecha. Al Muy objetivo. Al objetivo, exacto, muy agresivo de pronto. Y eso es justamente lo que dice Tere, le puede costar un poco de trabajo al verde y efectivamente al rojo. Es decir, el rojo es conquistador. El rojo pone el ojo, pone la flecha y dice aquí. El verde requiere espacio. Entonces, hablando de distancia corporal, necesita su espacio. El rojo es conquistador, entonces puede llegar a ser invasivo. De hecho, una buena combinación es, por ejemplo, este líder rojo y que tiene a su mano derecha que es verde. Porque esa mano derecha verde le va a hacer ver cosas, ¿no? Bueno, si no se lo acaba el rojo al verde, ¿verdad? Era lo que te iba a decir. Siempre y el cuando rojo se caiga tiene que bien. estar consciente de que se puede acabar a un verde, Sí. ¿no? Sí. Pero cuando se entienden, el verde le va a dar todo eso que el rojo le hace falta y viceversa. Requieren los dos para lograrlo una inteligencia emocional muy alta. Muy grande. El rojo necesita haber trabajado muy fuerte su inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque es un perfil reactivo. Sí. Entonces no va a filtrar fácilmente o rápidamente las emociones que lo detonan. Entonces, y el verde pues, la resiente inmediatamente. Sí, el verde inmediato se lo va a sentir. Exacto. Entonces, decía Tere que es un equilibrio muy bueno. Sí, totalmente de acuerdo, porque lo que tiene el verde le hace falta al rojo. Lo que tiene el rojo Son como los opuestos. le hace falta al verde. Exacto. Entonces, cuando tienen esa inteligencia emocional y son conscientes ambos de esas características que tienen, pues bueno, eso les ayuda mucho. Sí, ¿no? exacto. Exacto. Les ayuda Entonces, a en convivir. una amistad, en una sociedad, en un matrimonio en el que tienes un rojo y un verde, se van a complementar perfectamente bien. Sí, le va a dar mucha estabilidad. Mucha al verde al rojo. estabilidad. Mucha tranquilidad, así es. Ahora platícanos del azul, que ahí sería un complemento muy directo hacia un amarillo. El azul es un perfil racional pausado. Pero fíjate, el pausado es se puede percibir como un tanto tímido, ¿no? El azul no. El azul no es tímido, pero tiene como cara de póker, ¿sabes? Las emociones no las expresa fácilmente. Es sumamente analítico, es un perfil estructurado, organizado, metódico, perfeccionista. El deber ser es muy importante para él. Las reglas, las leyes, todo eso es el deber ser. Lo que se supone que debe ocurrir es lo que está esperando. Lógica. Totalmente. De proceso, totalmente de proceso. Y si algo en el deber ser no ocurre como él espera, entonces puede tener absolutamente todo para solucionarlo. Es capaz de ver el granito en el arroz y de tener todo. Si es la persona que tú estás diciendo, y en este plan de acción vamos a hacer esto, eso le diría un amarillo, ¿no? Y nos vamos a mover de aquí a allá, y el azul te levanta la mano y te dice, oye,
¿y si llueve? Y tú, cierto, ¿verdad? Puede llover. Podría llover, Es claro. época de lluvia, tenemos que buscar una lona, ¿no? O sea, lo que no ven nos está, y son generalmente los que mejor escuchan y observan, porque justo están analizando todo. ¿Qué perfiles es más difícil que trabajen en conjunto? Porque de lo que ahorita dicen, pues yo creo que un rojo y un amarillo sería más complicado, un verde y un azul, sería difícil ver cómo avanzan, ¿no? Porque creo que se quedarían discutiendo el problema eternamente. Bueno, eso pasa mucho en algunos Sí. equipos, que son Sí. demasiado analíticos los miembros de ese equipo, y necesitas a un líder que diga, bueno, sí, pero ya avancemos, ¿no? Sí, Demos solución. Sabemos no nos que hay quedemos. 20 problemas, pero tratemos de avanzar Exactamente. con uno. Sí, efectivamente. Y fíjate que justamente por eso es que hay tantos programas de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, etcétera. Porque es un problema. Es un problema. Es un problema desde la perspectiva de combinar, obviamente, tantas personalidades y temperamentos, historias, ¿no? Y circunstancias, pero también la habilidad del ser humano de trabajar en equipo, ¿no? Las habilidades blandas nunca han llegado digamos, a la cúspide. Y ahora los jóvenes menos. Y para esto, ¿no? O sea, tienes ese perfil natural, pero ese perfil natural lo vas a adaptar dependiendo de tu entorno Efectivamente. y del equipo de trabajo. Entre más habilidades blandas tengas, ¿no? Y más, ¿cómo se dice? Madurez en torno a ti Emocional, mismo, sobre tu ¿no? inteligencia Entonces emocional. sí tienes la habilidad de adaptarte y conocerte. Si no, hay personas que les puedes presentar su perfil y... ¿Cómo se da Fíjate este que- perfil adaptado? Platícanos, porque Sí, es muy muchas interesante gracias. que THT nos dice, este es tu perfil natural, este es tu perfil adaptado. ¿Cómo qué está interesante. impactado este perfil adaptado? Muchas Muy gracias. interesante. Fíjate, el perfil natural es cómo me presento de manera natural. Tengo un hijo de 19 años. Si tú le preguntas a Diego cómo es tu papá, él te va a señalar el perfil natural. ¿Por qué? Claro. Pues porque me conoce sin filtros. Porque ese es el de la casa. Él sabe quién por soy. supuesto. Ajá. Ah, qué Pero si interesante. Es le muy preguntas interesante. a las personas con quien colaboro cómo es Jorge, seguramente te van a señalar el perfil adaptado. Claro, Ellos me una conocen persona distinto. diferente. Exacto. Ahora, ¿qué esperas ver cuando ves las gráficas? Bueno, pues si probablemente estoy hablando de un líder, pues probablemente busco que tanto el perfil natural como el perfil adaptado, por lo menos en tendencia, se parezcan. Porque significa que la persona está actuando de acuerdo a sus capacidades naturales. Pero cuando encuentras una gráfica totalmente distinta al perfil natural, pues sí te invita mucho al análisis que está ocurriendo. Claro. Porque tiene que transformar su personalidad para encajar en el medio. ¿Qué le está ocurriendo? ¿Qué está pasando con el líder? ¿Qué está pasando con los compañeros? ¿Qué está pasando con sus actividades laborales? ¿Qué está ocurriendo en el ambiente que lo está obligando a modificar sus características naturales? Y emocionalmente eso es muy fuerte, ¿no? Podría Para ser una muy persona, desgastante. ¿no? Muy desgastante. Exacto. Porque completamente estás viviendo otra persona, otro tú. Exactamente. Claro. Eso puede ser muy No, desgastante. pero es muy interesante porque hay culturas organizacionales que naturalmente no son para uno, ¿no? También, Sí, cuando sí. buscas... Bueno, las empresas también, pues se puede hacer ese Sí, claro, análisis. claro. Eres roja, eres amarilla, tiendes al verde, al Claro. azul. Se ¿no? puede analizar la cultura organizacional. Por Se supuesto, puede. Uno a lo través de la sabe metodología. y la organización lo sabe, el líder, o sea, entre más conocimiento hay en torno a ello, pues hay una mejor gestión Claro. del equipo, ¿no? Pero también uno mismo al conocerse, pues ya sabes, ¿no? O sea, hay entornos que por más que sea un superpuesto, todo increíble, pues dices, no, ya sabes, yo siempre, por ejemplo, decía banca, ¿no? Y decía, ay, no, tan estructurado todo, ¿no? Todos son azules y de traje, ya sabes, apretadísimo aquí. Y nunca sentí la motivación de... Porque tú tendrías a ser más amarilla, Sí. ¿no? Tiendes más al amarillo también. Totalmente. Entonces eso es muy interesante, como inclusive por eso ciertas personas, o sea, es muy interesante una frase que ustedes tienen en su página o en sus presentaciones en donde dicen, no hay un colaborador malo, sino más bien el hecho de que no es
no está posicionado en el lugar correcto, ¿no? Porque no se le hizo un perfil y porque no hay un perfil de puestos y porque no hay una cultura institucional correcta. Exacto. Descubre tu zona de genialidad. Esa frase me gusta mucho y es de THT. El punto es que, efectivamente, una vez que la organización descubre qué es lo que quiere que la persona haga y cómo quiere que la haga, entonces podemos perfilarlo con base en esa información, alimentar la herramienta con lo que estoy buscando y entonces compararlo contra la persona, ya sea para selección o para desarrollo, o incluso para alinear a las personas. Una alineación, justamente hablando de un equipo de trabajo, por ejemplo, o de un líder que no logra comunicarse adecuadamente con sus colaboradores, le puedes hacer la prueba a su equipo de trabajo y a él mismo, y entonces descubrir cuáles son las características de personalidad de uno o del otro, y darles información sobre qué hacer, qué no hacer, cómo influir, cómo inspirar a la otra persona, para que puedas comunicarte de manera adecuada con él. Esa es una alineación persona a persona. Una alineación persona-puesto, pues descubro el qué y el cómo, lo comparo contra las personas que estoy contratando y entonces la herramienta me hace una comparación y me entrega brechas de alineación. Es decir, me dice en qué porcentaje está alineada la persona con respecto al puesto. Y solamente voy a entrevistar a las personas que cumplen con las características de personalidad que estoy buscando, ¿no? Me reduce muchísimo, por supuesto, el tiempo de trabajo en revisar y analizar a las personas para poderlas entrevistar. Puedes ser rojo y azul, amarillo y verde. ¡Qué gran pregunta! Choque los puñitos. Gran pregunta. Por supuesto, todos nosotros tenemos las 4 características de personalidad. Toditos. La diferencia es cómo interactúan los 4 colores y eso cómo impacta en tu personalidad. Es decir, un color dominante es un color que está arriba del 70%. Puede ser rojo-amarillo, ¿no? A lo mejor el rojo en 90% y el amarillo en 85%. Los dos son colores dominantes, efectivamente. Sí. Pero no es lo mismo decir una persona es roja-amarilla que decir amarilla-roja, aunque los dos colores sean dominantes. Sí, diferente. El arquetipo es el mismo. Van a tener las mismas características de personalidad, pero el color que tiene mayor fuerza, mayor porcentaje, es el que va a llevar la mano, por llamarlo de alguna manera. El otro va a interactuar con el primero. Sí, y es lo que de alguna manera te equilibra, ¿no? O sea, los otros los tienes a lo mejor en una menor proporción, pero también te equilibra. No es que seas completamente amarillo y ya todo lo demás no importe y vivas siempre aquí. Claro, lo vas desarrollando también y te vas adaptando mucho a tu contexto y tu entorno, ¿no? Sí, efectivamente. Los 4 colores no pueden ser dominantes, ni pueden estar arriba, técnicamente hablando de la gráfica, no pueden estar arriba del 50%. Sí. En otras palabras, pues no puedes ser bueno en todo, no puedes tener todo, ¿no? Hay algo que debe estar del otro lado. Y por lo menos uno de los 4 colores tiene que estar por debajo del 50%. Claro. ¿No? Eso es esperado en la gráfica. Claro, sí, definitivamente. A mí me gustaría comentar lo que notamos en los equipos de trabajo, en los equipos colaborativos. Generalmente es que pues hay un desconocimiento total. Rara vez se perfila a la gente, lo sienten como me está haciendo una evaluación, un examen, ¿qué? ¿Lo voy a pasar o no? ¿O qué? Y dices, no, o sea, vas a reconocerte para que así en el equipo nos reconozcamos y podamos trabajar de una manera más armónica, ¿no? Algo que pasa al no perfilarlos es que cuando hay la necesidad de un nuevo líder, por ejemplo, un jefe de área, una coordinación nueva, lo que se ve es, bueno, ¿quién es el mejor, no? En la docencia, pues sería quién es el mejor docente, en ventas es quién es el mejor vendedor, pero ahí caemos en un error básico que viene desde los 70s, que era el Peters Principle, que dice, no todo vendedor puede ser buen jefe, y en este caso al docente, no todo docente o no todo empleado puede ser el jefe inmediato. ¿Cómo te ayudaría a tomar una decisión mucho más asertiva el tener este perfil de la metodología de los colores?
Fíjate que ahí estamos hablando de talento y de potencial. Si es un buen vendedor, si es un buen docente, si es un buen colaborador, tiene talento, ¿no? Porque está ejecutando sus actividades de manera adecuada, está obteniendo los resultados, es una persona talentosa en su puesto y con las actividades, ¿ok? Es decir, el que lo está haciendo muy bien, ¿no? Tiene muy buena evaluación de desempeño, ¿no? Las cosas las sabe hacer muy bien, tiene los resultados que se esperan. Sin embargo, efectivamente, la parte natural, la tendencia es que, pues bueno, es un buen vendedor, seguramente va a ser un buen líder. Ahí estamos hablando de potencial. Sí. Porque seguramente... Y el potencial se pule también. Definitivamente, pero fíjate que también tiene un componente adicional. Exacto. Hay un componente adicional y el componente tiene que ver con la propia cultura, los propios valores, ¿no? Y aquí, aquí es el valor de la estrategia organizacional, porque cuando la organización tiene muy claro cuáles son sus valores y cuáles son la misión, la visión, todo esto que le da justamente la razón de ser de la organización, y los colaboradores se empatan y alinean con esa cultura, entonces probablemente vaya a tener el potencial para desarrollarse dentro de la organización. Y les voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas una amiga me decía, oye, es que, ¿qué crees? Tenía un colaborador que estaba trabajando con el equipo, son arquitectos ellos, estaba trabajando con el equipo y los trataba horrible, los trataba muy mal. Es un cuate, y me decía, es un cuate con mucho potencial, pero trataba tan mal al equipo que lo tuve que mandar a un curso de liderazgo, y ahí en liderazgo se peleó con el instructor y regresó a renunciar, ¿no? Y dije, ok, me dice, pero esto a mí me da mucha tristeza porque era un cuate con potencial. Y le digo, ¿qué crees? Que no. Que no. No es una persona con potencial. No. ¿Por qué? Tenía talento definitivamente, era muy bueno en lo que hacía, pero para la cultura de tu organización, donde tú eres una persona que cuida a las personas y que tiene un trato distinto con sus colaboradores, pues, ¿qué crees? Para tu cultura, el cuate no tenía potencial. No. A lo mejor en una organización. En otro tipo de organización, claro. Exactamente, podría tenerlo. Bueno, una autoevaluación, que él tenga la apertura, ¿no? Pero y no la flexibilidad para ir mejorando, ¿no? Pero no la tuvo. Pero no la tuvo. Porque no ha pasado por ese proceso, evidentemente. Porque tienes que confrontarte. Sí. Cuando te haces esto, te confrontas. Y qué es una radiografía de uno mismo. Sí, sí lo es. Qué importante es enseñarle a los niños, ¿no? Desde el inicio de la educación, el ser reflectivos, el poder autorreflexionar, ¿no? Es algo que se batalla mucho, pero que solamente se hace en los años muy chiquitos. Llega un momento en la educación en que dejamos de enfocarnos en la autorreflexión. Y entonces hay gente que como que sí lo aprendió, ¿no? Y siguen siendo autorreflectivos por siempre. Y hay muchísimos que no, pero es algo que se puede enseñar, o al menos eso es lo que nos dice la teoría de la educación, ¿no? Claro. Hay que permitirle a las personas equivocarse, ¿no? Y además, yo creo que en la niñez hay veces que no lo permitimos, entonces justamente no desarrollan los chiquillos la oportunidad justamente de analizar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo me fue? ¿Por qué salió así? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué pude haber hecho diferente? Exacto. ¿Cómo me impacta? ¿No? Sí, mucho hacia esa reflexión. Ahora, nosotros en general en lo que es la educación vemos que poco se perfilan estos puestos y poco se perfilan a estos colaboradores. ¿Cómo les impactaría de manera positiva el hacer un perfil en una escuela y conocer realmente a todos, no solamente escuela, a un grupo, universidad, a todos, ¿no? Institución académica. Institución académica, dentro de empresa, dentro de universidad, dentro de colegio, ¿no? En la educación. Ok, hablando solamente de docentes o también todo mundo. De los alumnos. Yo lo que vería es cómo voy a impactar desde la persona que tiene el primer contacto en tu escuela.
Es decir, la De persona de admisiones. admisiones o de recepción, ¿cómo impacta que conozcamos de todos y a todos con datos duros? Ya no nuestras percepciones, que es medio enojoncita. No. ¿No? Es muy contenta, está siempre contenta. No, ¿cómo puede ayudarle a un director, a un dueño de escuela, el realmente conocer a profundidad con una evaluación como esta? Maravilloso. Yo creo que hay que partir del perfilamiento del puesto, ¿no? ¿Qué es lo que espero que haga la persona en ese puesto? No con base en las características de la persona, sino en lo que necesito que ocurra desde esa posición. Claro. Si tengo claro qué es lo que quiero y cómo quiero que se haga, ¿no? Puedo asignarle características de personalidad, puedo asignarle competencias, puedo asignarle niveles de liderazgo. Y entonces, ya que tengo el perfilamiento del puesto, lo puedo comparar contra la persona. Si la persona ya está ocupando el puesto, entonces la herramienta me entrega brechas de alineación, decía hace ratito, los porcentajes. Sí, claro. E incluso me puede decir qué es lo que tiene que hacer la persona para desarrollarse hacia el máximo potencial de desarrollo. Por supuesto, lo que decíamos al principio, no podemos pretender que una persona verde se convierta en roja, eso no existe. Y entonces ahí es donde empezamos a tomar decisiones, ¿no? ¿Qué le enseñamos a esta persona que es verde, pero necesito que sea un poquito más directa? Entonces habrá que enseñarle herramientas adicionales, cursos, talleres sobre, no sé, análisis de riesgos, tal vez. Asertividad, oratoria. Orientación al resultado, exactamente, todas esas habilidades que yo sé que la persona va a necesitar, pero también sé que no las va a poder desarrollar al máximo. Pero estamos hablando de, por eso te decía él, diferentes objetivos, claro, porque en una organización, cuando tienes que perfilar un puesto y demás, esa es una cosa. Pero aplicárselo a los alumnos, eso es nada más para un factor de autorreflexión, ¿no? Y desarrollo, porque no tendría otro propósito. Exacto. Hablando de características de personalidad, bueno, primero, hablando de psicometría, lo ideal es que esta herramienta se aplique a muchachos que estén próximos a elegir carrera. Elegir carrera, ¿no? claro. Antes no, porque antes todavía la personalidad se está construyendo. Eso es algo muy interesante. ¿Cuándo termina de construirse o a partir de cuándo es que ese tipo de herramientas, pues sí nos sale un resultado más o menos real, ¿no? O sea, un niño de 10 años, no. No, digo... ya traen lo suyito, ¿no? Exacto, empiezas a identificar las tendencias, ¿no? Sabes por dónde va. Sí. Pero efectivamente la personalidad todavía no está conformada. Eso sigue en desarrollo. Sí, biológicamente, o sea, inclusive biológicamente o... Psíquicamente. Sí. Su cerebro se sigue construyendo. Sí, todavía. Qué interesante. Pero en realidad aquí más que nada va el perfil, más que a los estudiantes, va hacia todos los colaboradores de la escuela. Sí, aunque también se lo puedes aplicar a los estudiantes con un objetivo diferente. Claro. Tal cual mencionábamos. El objetivo sería identificar sí sus características de personalidad y con base en eso el perfil que tiene el muchacho para, incluso le puede ayudar para elegir carrera. Para elegir carrera. ¿No? ¿Qué carreras son predominantemente azules? Pues bueno, podría ser cualquier carrera financiera, desarrollo, científicos, por ejemplo. Tecnológica, ¿no? Tecnológica, Técnica. por supuesto, Tecnológica, exacto. ¿no? O sea, ayudaría mucho en eso y también les ayudaría mucho, por ejemplo, en los últimos años, o sea, lo que serían en la preparatoria, el reconocerse para también los trabajos colaborativos que hacen, o sea, cómo se interactúan en sus equipos de trabajo, ¿no? Exactamente. Por totalmente ejemplo. de acuerdo. Para siempre. Para siempre. O ya, sea, ¿no? es conocimiento. O sea, te reconoces y reconoces a todos los demás, ¿no? Entonces eso pues te ayuda mucho también a cómo vas a pedir las cosas, que eventualmente es una habilidad parte del más. liderazgo. Es una habilidad más. Es una habilidad más. Exactamente, es parte del liderazgo. Y es interesante cuando hablamos de liderazgo, identificar el estilo de liderazgo. Una persona roja va a ser una persona orientada al resultado y efectivamente va a ser una persona que va a estar persiguiendo el resultado y probablemente la parte de motivación no le va a interesar tanto. Vámonos por el número. Un líder amarillo va a estar orientado justamente hacia la motivación. Claro. El verde va a ser un líder más democrático.
Le va a importar mucho lo que opinen los demás y va a tomar decisiones con base en el consenso. Y el azul orientado a la calidad. Y al dato. Sí, muy, muy orientado a la calidad. Exacto. Pero fíjate, es interesante en un equipo de trabajo cómo esto puede impactarte para lo positivo, pero también para lo negativo, ¿no? Pero en cuando todos es los algo, casos. pero cuando es algo positivo es cuando te das cuenta que todo va fluyendo de una manera como muy natural. Orgánica. Y al revés, cuando es todo negativo y que dices, claro, es que tienes ahí a dos rojos que le están poniendo ¿no? al verde, que es el líder. Y entonces tienes a los rojos siempre quejándose o el rojo siempre siendo más determinante, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo eso nos ayuda, ¿no? ¿Qué tanto se ha vuelto indispensable en las empresas? ¿Cómo les impacta el bottom line también, no? Uh-huh. En dineros. Porque como una empresa, creo que les interesa mucho y como colegio entender el retorno de esa inversión en conocimiento. ¿Cuál es el retorno? Hablando de los colaboradores, productividad, ¿no? Vas a tener a las personas adecuadas en el puesto adecuado, sabiendo qué es lo que tienen que hacer con una curva de aprendizaje relativamente corta. Sí. Maravilloso. Sí, productividad. Y se traduce generalmente no pasa eso. Tristemente. Generalmente nos vamos en este equipo de dedazo, ¿no? ¿Y sabes qué he observado mucho? Dedazo. Tú vas. ¿Sabes qué he observado mucho recientemente? Y tú no me dejarás mentir porque son empresas con las que colaboramos. Como que ahora veo, sobre todo en el mundo de tecnología e innovación que viene, equipos del mismo perfil. ¿Del mismo perfil? Haz de cuenta que todos tienen el mismo perfil. Sí hay una falta de diversidad de personalidades en los mismos equipos de mucho de lo nuevo, ¿no? Las empresas a las que le están startups. fondeando, ¿no? Levantando capital y muchas de estas nuevas empresas grandes de tecnología en los diferentes rubros. Yo noto el mismo perfil. O sea, vas a la empresa y todos son iguales. Y les cuesta muchísimo la diversidad, pero funcionan por alguna manera el mismo perfil, les funciona. Ahora, que se potencialicen, esa es otra cosa, ¿no? Pero veo mucho del mismo perfil. A veces como que el líder, tal vez también muy joven, tiende a contratar gentes iguales. De lo que hemos visto, no estoy afirmando tendencias mundiales ni nada. Pero fíjate que tiene una razón de ser, y en realidad son paradigmas. Efectivamente hay organizaciones que están mucho más orientadas a la diversidad, y está bien. Sí. Es un estilo de trabajo, es un estilo de orientación organizacional, está bien. Pero también tiene sentido que el equipo de trabajo tenga ciertas características, ¿no? Si tengo un equipo de programadores, el programador tiene que estar orientado a la calidad, por supuesto, y tiene que estar orientado en el proceso. Entonces, tradicionalmente son extraordinarios azules, ¿no? Los azules son muy buenos programadores, y necesitas que el programador esté clavadísimo en el código, en lo que está haciendo. Si no necesitas que vaya a persuadir al cliente de comprar la plataforma. Esa no es la persona que lo va a vender. Efectivamente. ¿No? Ese no. Entonces yo creo que todo es partir del perfil de puesto para justo encontrar a la persona adecuada a ese perfil. O sea, yo creo que de ahí parte. Efectivamente. Pero generalmente lo hacemos al revés. ¿Verdad? Sí, en muchas ocasiones. No se hace nada. En muchas ocasiones no tenemos claro qué es lo que quiero contratar, y qué me refiero al puesto, ¿no? Sí. ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que este puesto necesita? Exacto. ¿Y cómo quiero que lo haga? Sí. ¿Cómo impactaría todo esto en la educación? ¿Cómo podremos mejorar? Fíjate que THT está por lanzar una herramienta que se llama Estilos de Liderazgo, ¿no? Que va a ser muy útil, por supuesto, para justamente aportar a la conversación. Pero definitivamente conocer las características de personalidad nos va a ayudar muchísimo a orientarnos hacia el desarrollo que necesitamos desde muy chiquitos, ¿no? Claro. ¿Dónde soy bueno de manera natural? Claro. Soy bueno comunicándome, soy bueno enfocándome, soy bueno conciliando, por ejemplo. Claro, ayudando a las personas, trabajando en equipo, o soy bueno en el resultado. Y cómo pasa mucho en los equipos de trabajo, sobre todo cuando vemos a los pequeños, los estudiantes en general, que a veces dicen, es que a mí no me gusta
a mí no me gusta hablar enfrente de la gente. Sí, o no me gusta hacer esto. Pero yo soy la persona que es el que te analizó todo, es el que te encontró todos los datos, ¿no? Sí. Y tienes a esa persona más amarilla o roja que es la que lo va a hacer, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es importante ese reconocimiento? O sea, yo creo que el valor más grande está en el conocimiento del docente, porque el docente tiene que comprender a los alumnos. Uh-huh. Y hoy creo que vemos a un docente con cierta personalidad, claro, y su interacción con los alumnos pues es igual. Uh-huh. O sea, ay, es que este es muy emocional, ¿no? A ver, o lo mandan con la área de psicología para ver qué programa le ponen, ¿no? Depende de la personalidad del docente. Creo que al docente le permite potencializar al alumno, ¿no? Y sensibilizarlo al mismo tiempo y ayudarle a realmente desarrollar todas esas habilidades, pero en base al conocimiento del docente. Y hoy, pues el docente conoce de sus alumnos, pues lo mismo que nosotros conoceríamos, ¿no? Como esos equipos. No, pues es que este es muy emocional y el otro es muy travieso y aquel tiene no sé qué problema y entonces es realmente superficial y no es en base al docente tampoco, ¿no? Si el docente, hemos visto docentes de todos los colores, ¿no? También. Todos, sí. Y también a veces hasta depende de la materia que den, tal vez hay un perfil más que otro, pero ellos también interactúan con los niños. Entonces esas mismas fricciones se generan y inicia con el docente. Siempre hemos dicho, el docente no puede desaparecer, es el espíritu de la educación, ¿no? Totalmente. Necesitamos maestros en la vida, distintos tipos de maestros también. Pero pues, si el maestro vive en la ignorancia, ¿no? Y su interacción no es tampoco madura con el alumno, pues a veces no solo no lo potencializa, sino lo hunde. Uh-huh. Claro, y parte del conocimiento del propio docente sobre sí mismo. Sí, sí, claro. Él tiene que conocerse a sí mismo para poder interactuar con las demás personas, para interactuar con los muchachos. Sí, totalmente. Sí, o sea, yo creo que sí, reconocerse para así poder reconocer a los demás y trabajar en equipo bien. Y potencializar esa productividad. Todos también esos hay productividad talentos, en el ¿no? aprendizaje. Porque cuántos talentos ocultos luego encuentras uh-huh. a partir de esto, ¿no? Sí, que acaba siendo la mamá o el papá, como teníamos aquí unos chicos que fundaron una empresa de EduTech y les ha ido, bueno, no es de EduTech, es para educación, pero se trata de otra cosa. Les ha ido fenomenal y era la mamá. La verdad es que la mamá es la que estaba atrás empujando lo de motorcito, ¿no? Y a ver allá, otro. Y entonces potencializó el talento natural del hijo, ¿no? Está increíble, qué padre, sí. Alberto, pues muchísimas gracias. Gracias por esta plática. Un placer. Y aprendimos mucho el día de hoy. Muchísimo y muchísimas gracias por. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muy agradecida.